Vamos hoy a continuar con el tema que tenemos pendiente. Esto es, haga de cuenta, como si estuviéramos entrando a una casa que tiene 4 recámaras, ¿verdad? O 4 sótanos, donde en esos sótanos están los cimientos de la casa. Y en el primer sótano está el cimiento del principio de la separación. Y nos metimos a ese sótano y revisamos todo lo que la Biblia dice sobre el principio de la separación. Luego salimos de ese sótano y nos metimos a otro cimiento donde está el principio de la unidad. El principio de la unidad establece que las parejas que se casan deben de estar unidos precisamente en lo fundamental. Luego nos fuimos al tercer principio, el orden lo dimos, separación, permanencia, ¿verdad? Fue el segundo, pero nos fuimos al sótano de la permanencia. Y este principio enseña que para una familia, que una familia esté sólida, necesita especialmente el matrimonio entender que esa relación es para toda la vida. No es una relación entre esposos que puede o debe terminarse porque tenemos diferencias, dificultades, problemas. No, el matrimonio está diseñado por Dios para durar toda la vida. Entonces, los matrimonios, las parejas que duran, que tienen familias unidas como la Biblia manda, son parejas que tienen el principio de la separación claro, el principio de la permanencia claro y el principio de la unidad. Ahora, cuando estamos en esta casa y salimos de esos 3 sótanos y nos metimos al número 4, el sótano número 4 contiene el principio de la intimidad. Pero este sótano tiene muchas recámaras, tiene muchos cuartos y pasillos que cuando le ha pasado en algunos lugares, usted ve una puerta y no sabe qué hay detrás de esa puerta, pero abre esa puerta y lo que hay detrás es un pasillo con otra puerta. ¿Qué siente usted hacer cuando pasa eso? Algunos de ustedes se regresan, dice, yo no paso de aquí, pero algunos de ustedes van y abren la segunda puerta. Cuando yo era muy joven, hace muchos años, tenía unos amigos con los que nos íbamos a explorar unas grutas, unas cavernas. No sabíamos lo que hacíamos, pero lo hacíamos. Y con unas cuerdas ahí más delgaditas que las que usted ve acá, nos colgábamos y bajábamos y las lámparas fallaban, pero teníamos mucho miedo y llegábamos en esa cueva a un lugar donde nos teníamos que arrastrar para poder pasar. Y entonces decíamos, nada más nos vamos a asomar, vamos a tirarnos y a aventar la lámpara. Y hacíamos eso, nos tirábamos y aventábamos la lámpara y veíamos, ¡ay, hay otra caverna y sigue por allá! Y nos atravesábamos y nos metíamos y llegaba otra vez la caverna, se hacía grande, se volvía a ser pequeña y decíamos, ya no nos vamos a meter más allá, solo vamos a alumbrar a ver qué hay. Y nos agachábamos, alumbrábamos y ¿qué cree que hacíamos? Seguir y seguir hasta que llegamos al final. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Porque estamos hablando del principio de la intimidad, pero el principio de la intimidad que implica una intimidad cercana en espíritu, alma y cuerpo. Entramos, estudiamos lo del espíritu, estudiamos lo del alma. Cuando llegamos al cuerpo, por supuesto, el principio que estudiamos es ¿qué dice la sexualidad en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la sexualidad? Y estamos explorando ese tema. Pero ese tema tiene tantos recovecos y tantas cosas que necesitamos ver que probablemente vamos a estar aquí un tiempecito. Y hay 2 temas principales que nos están faltando y están pendientes. Se los sigo anunciando para que no se vaya a perder esta oportunidad. Vamos a ver completamente el tema ¿qué dice la Biblia acerca de los solteros? Que es de hecho ya en algo en lo que estamos entrando. Y el segundo que está pendiente es ¿qué sucede cuando una persona se expone incorrectamente o usa incorrectamente su sexualidad o está expuesto a ideas sobre la sexualidad que no son bíblicas, y esa sexualidad diseñada por Dios para ejercerse en el matrimonio se desvía, se tuerce? La palabra que usamos es se pervierte. Cuando eso sucede en el aspecto de la sexualidad, hay personas que viven con una adicción, ¿ok? A la sexualidad. Están adictos a estar constantemente buscando, pensando que esta es una necesidad que sin suplirla no podrían vivir. Una señal de esto es cuando la persona que está en un problema de adicción sexual esencialmente no controla prácticamente lo que piensa.
Es una situación en la cual la persona puede estar en el metro y los pensamientos relacionados a sexualidad están sin control en la cabeza de la persona, en la mente, en el corazón de la persona. Esa es una señal de que tenemos allí un problema y tenemos que atender ese problema. Hay una etapa normal que vamos a ver hoy donde la sexualidad humana en el varón y en la mujer despierta, se empieza a hacer viva, se empieza a querer desbordar, como este ejemplo de un río impetuoso, de una corriente de agua o de unos caballos. Y el joven, el adolescente, el cristiano, varón y mujer, necesitamos aprender a contener, aprender a dirigir la sexualidad, que es buena, que Dios nos dio, pero que necesita estar sobre ciertos carriles, ¿ok? Como hemos platicado, ¿el fuego es bueno o malo? Pues depende cómo lo veas. Si está contenido, es muy bueno, pero si está fuera de control, es muy peligroso. Es exactamente lo mismo. La electricidad es muy buena siempre y cuando esté adentro de los cables. Si llueve y está en el agua, en el piso o en un rayo, ¿verdad? Ahí es peligrosa. Entonces la clave es encauzar, contener, dirigir la sexualidad que Dios nos ha dado. Y eso es precisamente de lo que estamos platicando. Les voy a pedir entonces que abramos nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que fue el pasaje que dejamos pendiente la semana pasada. Ayúdense por favor a encontrar la cita. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer, pues sí, del 1 en adelante, ¿sale? Y aquí hemos estado platicando entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la sexualidad para una persona que es soltera? Ya platicamos sobre los que son casados, la Biblia es clara, y el casado tiene límites establecidos por la Escritura de cómo vivir su sexualidad dentro del contexto de su matrimonio, ¿cierto? Si la persona se sale del contexto de su matrimonio para suplir, satisfacer o vivir o experimentar su sexualidad, esa persona generará problemas y se creará problemas. Entonces ya lo platicamos respecto a los casados. Respecto a los solteros, que también se aplica, pero la palabra que podríamos nosotros explicar con más claridad es la palabra pureza. Así que 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículos 2. Yo tengo aquí una versión diferente, pero la idea es exactamente la misma y vamos a leerla para que entendamos en resumen qué es lo que la Escritura enseña que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. 1 Tesalonicenses 4, ¿ya lo tienen todos? ¿Están ahí todos? Dice el verso 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y en este caso específico es que os apartéis de fornicación. Entonces, la palabra santificación implica la idea de que nosotros tenemos que adquirir en nuestra vida el carácter santo que tiene el Señor Jesús, que tiene Dios. Santo no en el sentido de perfección como Dios, porque solo Él es santo, santo, santo. Pero nosotros tenemos que vivir como apartados, como los diferentes, los que estamos siendo hechos puros, distintos a lo que todo el mundo hace. Nosotros sí, según la Biblia, la voluntad de Dios es que no vivamos como todos los demás viven. Entonces, por ejemplo, hay mamás solteras, papás solteros, que porque son adultos y están solteros, consideran que pueden hacer las relaciones como a ellos se les plazca hacer las relaciones. Entonces tenemos desde una persona que es mamá soltera o papá soltero, que va a trabajar y después de las presiones deja a sus hijos en casa y se va y sale una tarde de jueves y una tarde de viernes y una tarde de sábado y anda con una persona y con otra persona y tiene en realidad unas relaciones desordenadas. No todas las personas llegan a una relación sexual, pero hay quien llega a una relación sexual y piensa que porque es adulto y porque ya hizo lo que tenía que hacer cuando era niño,
y ya hizo lo que tenía que hacer, entonces ya no tiene obligaciones de guardarse, pero no es así. La pureza y la santidad son para la persona casada y la persona soltera. En el caso de la persona soltera, la instrucción es la santificación. Y en este caso, para los casados, en el versículo número 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y luego explica el verso 5, no en pasión de concupiscencia. Así dice la versión que usted tiene. Muy bien, una versión diferente diría, sin dejarse llevar por los malos deseos. Entonces, la concupiscencia es esta palabra que se usa en la Biblia. Si usted se la dice a los muchachos, se lo dice a otra persona, se asustan, ¿no? A ver tu concupiscencia, ¿y eso qué es, no? ¿Con qué se come? ¿Qué es esa palabra? Concupiscencia es una palabra que se usa en la Biblia para juntar todos los deseos que están desordenados, y especialmente aquellos que tienen que ver con el área sexual. Entonces, dice atrás, en la palabra atrás, que hay una pasión, ¿cierto? Si usted revisa su Biblia, dice no en pasión de concupiscencia. Entonces, para hacer un resumen rápido, les pregunto, ¿la pasión es mala o es buena? Bueno, la pasión es buena. Dios nos hizo seres humanos apasionados. Ya hemos platicado de eso la semana pasada, ¿verdad? La antepasada. Y esa pasión es buena. Dios nos la dio para usarla para su gloria, para usarla para Él, para amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, para nuestros hijos, para muchas cosas que ocupan pasión. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que la pasión, imagínate que es estas ganas de hacer las cosas, ese meterle el corazón. ¿Conoce gente apasionada, aunque no sean cristianos? ¿Conocen gente apasionada? Ayúdenme con ejemplos. Con el trabajo, ¿qué hacen? ¿Se te ocurre algún ejemplo específico? Ajá, exacto. Son ventas, ¿cierto? Exactamente, es un buen ejemplo. Personas que trabajan en ventas y, como dice mi hermana, a costa de lo que sea, venden. Quién sabe cómo le hacen, ¿verdad? Pero le venden hielo a los esquimales, ¿verdad? Son buenos para las ventas, pero porque están apasionados. Otro ejemplo de pasión. ¿Perdón? Taqueros. ¿Hay taqueros apasionados? Y no me refiero a aquel taquero que te echa los perros y te dice, mi amor, ¿verdad? Y así tiene su pelo en pecho, ¿verdad? Y bigotito así de Mauricio Garcés y nada de eso. Un taquero apasionado. ¿Han visto gente que cuando está preparando esos tacos realmente le mete, ¿no? O sea, le mete pasión. Y hay quien, ¿qué sería lo contrario de pasión? Pues lo contrario de pasión, indiferencia, apatía, ¿sí? Lo contrario de apasionado, pasivo. Ahora, ¿conocen gente que en su trabajo es pasivo, indiferente, apático? Sí, yo conozco mucha gente así, especialmente en algunas dependencias. Tienen unas situaciones a veces tan complicadas que están poniendo un sello ahí, ¿verdad? Y no lo hacen con pasión. No agarran y ponen la tinta así, y ay, aquí está su sello, señor, ten. No, es el que sigue, ¿verdad? El que sigue. Y bueno, a lo mejor es el trabajo, pero no hay pasión en eso. Imagínense entonces, si nosotros, tú y yo, tenemos pasión, pero la pasión, que es esta fuerza, meterle el corazón a las cosas que hacemos. Pero imagínate que la pasión estuviera puesta en las concupiscencias. Imagínate cómo sería eso. O sea, si la Biblia habla de que nosotros debemos de tener pasión para el Señor, pasión para las cosas correctas, pasión para la esposa, también la Biblia dice que hay pasiones desordenadas, pasiones en las cosas incorrectas. Entonces, por ejemplo, yo conozco gente apasionada por drogarse y hacen literalmente lo que sea y se apasionan, ya se convierte en una adicción, como dijimos hace un rato, por drogarse. Otras personas se apasionan por el dinero. Y es el dinero, literalmente el amor al dinero, lo que los mantiene en una situación de problemas en otras áreas, porque están con las pasiones puestas en el dinero. Bueno, imagínate cómo sería
una persona que se apasiona, pero por un impulso sexual pervertido. Imagínense nada más la fuerza que eso tiene. Si el impulso sexual en sí mismo, el sano, es fuerte y es apasionado, cuando la persona se involucra en una perversión sexual que se planta en la mente y en el corazón de la persona, eso se hace algo tan fuerte que literalmente no los deja pensar. He hablado con personas tratándoles y ayudándoles en consejería para que se recuperen de la adicción sexual, y hay personas que comentan que en una etapa, lo vamos a ver después, de la adicción sexual, las personas no pueden literalmente ver a ninguna otra persona sin tener un pensamiento relacionado en alguna forma a la sexualidad. Imagínate la esclavitud de su mente, que no pueden, aunque quieran ya dejar de pensar en eso. Ellos describen, es una adicción, hermano. Quiero dejar de pensar en eso, ya no quiero ver a la persona de esta o de otra manera, pero el pensamiento se me viene y como que no me lo puedo sacar. Y para algunos realmente pareciera que es más fácil echarle la culpa a los demonios, porque parece que los demonios llegan ahí y pum, plantan pensamientos en la cabeza. Entonces, ya hemos hecho con ustedes este examen muchas veces, lo podemos hacer hoy. Ustedes, ¿cuánto tiempo normalmente son conscientes de que ustedes tienen control y dominio de los pensamientos que ustedes tienen? ¿Cuánto tiempo? ¿A cuántos de ustedes les pasa que están aquí el domingo escuchando y de repente el tono se hace monótono, ya no sabes lo que están diciendo y te empiezas a ver en la lona y dices, oye, esa lona, ¿cómo se le harían esos hoyitos? Mira, es que tiene 3 hoyitos, pero ¿por qué 3? 3 como los 3 tristes tigres, ¿verdad? Tigres, no he ido al zoológico hace mucho, ¿verdad? Hablando de zoológico, el otro día el metro venía muy lleno y cuando reaccionas ya te fuiste. ¿Les pasa? Bueno, hay un punto en el que eso es normal, pero hay gente que no puede tener un solo pensamiento concentrado en alguna cosa porque su mente dispara para todos lados. Esa es una de las primeras pruebas que hacemos cuando les vamos a enseñar Victoria en Cristo, que es un proceso que va a empezar en unos meses más adelante. Van a estar invitados, se da entre semana, pero ese proceso de Victoria en Cristo es fascinante porque precisamente enseña cómo el enemigo ataca a través de nuestros pensamientos. Y uno de los exámenes que hacemos es cuántos de ustedes pueden voluntariamente dirigir su mente a lo que ustedes quieren, y cuántos de ustedes su mente divaga. Y es impresionante. Muchos de nosotros nos damos cuenta que aunque queremos dirigir nuestra mente a un lugar específico, la mente divaga. Y eso habla de indisciplina, eso habla de no tener victoria, de no ser libre, porque estamos presos de muchas cosas. Imagínate cuando eso sucede en el área sexual, se hace realmente un problema serio. Por eso la Biblia explica en el versículo número 5 que nuestra sexualidad debe estar expresada no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, para mí, de verdad, hermanos, es bien importante que entendamos cómo funciona esto. Y en el caso de los solteros, y más específico en el caso de los jóvenes, esto se empieza a controlar, se empieza a trabajar cuando eres joven. Sí, es bien importante trabajar esto desde que tus sentidos, tu sexualidad empieza a despertar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se va a dar una guerra y algunos de ustedes ya la pasaron y la sobrevivieron. Si hay un borrador por ahí y alguien me ayuda con un borrador, si no, mientras lo pongo por acá. Se va a dar una guerra entre 2 elementos en tu mente, vamos a llamarlo así, en tu propio cuerpo. Por un lado, en el lado de los técnicos van a estar las neuronas, ¿ok? Y en luchas a 2 caídas de 3 sin límite de tiempo, del otro lado están las hormonas, ¿ok? Entonces, imagínense, muy amable, muchas gracias. Imagínense su cerebro como un ring, el cuadrilátero, y de un lado en la esquina están los técnicos, que son las hormonas, las neuronas, que te dicen lo que tienes que hacer, que te dicen lo que es correcto. Las neuronas luchan limpio. Te dicen, no, ese chimuelo no te conviene. No, ese chaparro no te conviene. No, ten cuidado, controla esto. Las neuronas cumplen la función las llamamos así, ¿verdad? De mostrarnos lo que es lo correcto.
Y lo que es lo correcto lo obtenemos de la Biblia. La Biblia nos enseña las cosas que son adecuadas y las cosas que son correctas. Del otro lado, las hormonas, que es algo con lo que Dios nos creó y nos diseñó. Es una maravilla esto, es algo fascinante. Dios nos diseñó con hormonas diseñadas precisamente para causar ciertas reacciones en el cuerpo de todos nosotros. Y estas hormonas, ustedes saben, cuando somos niños, forman parte de darnos nuestro género, como varones o mujeres. Las hormonas determinan esto. Y conforme vamos creciendo, ustedes y yo sabemos que hay una etapa llamada la adolescencia. ¿Qué sucede en esta etapa? Ayúdenme ustedes a recordar. ¿Qué le sucede a un ser humano en la etapa de la adolescencia en relación a las hormonas? Cambios. Muy bien, esa es la primera palabra importante. Cambios, hay muchos cambios. ¿Qué más? ¿Qué tipo de cambios? En el cuerpo. Muy bien, esos cambios en el cuerpo se deben a las hormonas. ¿Cuál es la hormona que producimos los varones en mayor cantidad? Testosterona. ¿Cuál es la hormona que producen las mujeres en mayor cantidad? Feromonas. No, esas son del enamoramiento. Ese es un olor. Estrógeno, ¿sí? Y andrógeno, ¿verdad? Del varón. Entonces empieza la producción de estas hormonas en mayor cantidad y se empiezan a pelear con las neuronas. Y los cambios que suceden es precisamente por este despertar y este disparo, cañonazo y cañonazo de hormonas. El cuerpo empieza a cambiar y el niño que era antes de yo con puros niños y las niñas le sacaba la lengua, ahora dice, ya no le voy a sacar la lengua a Mirna, mamá, ¿verdad? Ya, ¿por qué, mijo? Es que se ríe muy bonito, ¿no? Y los niños empiezan a fijarse que las niñas son muy bonitas, son diferentes. Las niñas también, algunas por supuesto empiezan a los 8, ¿verdad? A los 8 o 9 años y otras a los 5, ¿no? Los 4 y en el kinder ya andan de noviecitos y tenemos que ver todo eso. Pero lo normal es que esta explosión de hormonas se da en la adolescencia, ¿ok? ¿Qué tenemos cuando nosotros llegamos a la adolescencia, a la pubertad? Hay aspectos psicológicos, mentales, emocionales, sociales, físicos que cambian cuando nosotros entramos a estas etapas. Los cambios físicos específicos se dan, muchos de ellos debidos al crecimiento natural del cuerpo, ¿verdad? En el varón crecen los testículos, empieza a producirse mucho más hormonas masculinas, se ensancha la espalda y el niño empieza a hablar así, ¿verdad? Hasta que ya contesta el teléfono, hola, buenas tardes, ¿no? Y hoy todos nos sentimos emocionados porque ya le cambió la voz, empieza a salir vello, lo empezamos a ver desarrollarse muscularmente. En el caso de la mujer empiezan a crecer los senos, empieza a ensancharse la cadera, ¿verdad? Rasgos completos de su cuerpo empiezan a cambiar. Todo esto sucede por las hormonas. Y aquí es donde el joven cristiano, el hijo de Dios, las familias que tenemos hijos cristianos, tenemos que aprender a dirigir esto. A veces los papitos se asustan y en lugar de dirigirlo quieren borrar las hormonas, ¿verdad? Y, ay, hijo, te salió un cabello y lo quieren llevar ahí porque trae un vello aquí y lo quieren llevar al doctor, ¿no? Doctor, quítele eso, ¿verdad? A veces las niñas empiezan normalmente a madurar más temprano que los varones en promedio y los papitos que estamos criando hijos en esas etapas, nuestra ignorancia y no saber qué hacer puede complicarles más las cosas a los chicos. Entonces necesitamos entender, es bien importante todos los tipos de cambios que esto conlleva. En nuestra congregación tenemos una célula para adolescentes que se llama Saetas Encendidas y nuestra intención es ayudar. No podemos tomar el trabajo de ustedes, papás, pero nuestra intención es ayudarles a ustedes y a nuestros chicos a navegar por este mar complicado de la guerra entre hormonas y neuronas sin manchar su vida, manteniéndose puros y enseñándoles que es normal, que ya ahora te estás fijando mucho en otra persona. Es normal amanecer con una erección. Es normal el asunto de la menstruación en las mujeres. Todos esos detalles, explico, hermanos, se deben explicar y platicar en la familia.
Es el deber del papá y de la mamá hablar con sus hijos de estas cosas. Pero a veces el problema es que la información que los chicos obtienen, la obtienen de Charlie. Si no sabe qué digo, no se preocupe, pero la obtienen de otro lado. Van al Facebook a averiguar, oye, mi voz me está cambiando, ¿estoy bien o qué me pasa? Y van y le preguntan a las personas menos indicadas. Ustedes y yo sabemos, tenemos todos, la gran mayoría de los que están aquí, yo diría un 90%, en México es el 86% de habitantes en México tiene un celular. 86%. Entonces, de los que estamos aquí, yo diría un 90% tenemos una tableta, un celular, y ahora en la punta de los dedos, sin que lo pidas, puedes tener acceso a pornografía, sin pedirlo. Viviendo en esta ciudad, camina con tu hijo por cualquier calle y vas a ver por ahí un hombre que vende discos piratas, y por acá tiene los de Disney, por acá tiene las películas de acción y por acá tiene pornografía expuesta. Y yo recuerdo con mis niños pequeñitos, íbamos caminando y mis niños, porque realmente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es Nemo o qué es eso? ¿No? Y porque está expuesta, está tirada allí, está al alcance de la gente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos se confunden pensando que esta batalla y esta guerra es algo anormal. Ay, solo a mí me pasa, debo de ser un pervertido porque estoy pensando en estas cosas. No, es normal. Pero si la referencia, la información que están obteniendo viene de un principio, de un patrón, de una fuente que no es la Biblia, te aseguro que nuestros chicos, como a muchos de nosotros, vamos a terminar súper confundidos, sin saber qué es la parte buena y normal de lo que Dios nos ha dado y cómo nos ha hecho, y sin saber cuándo está mal y qué es correcto y qué no es correcto. Por eso estamos tratando de explicarles, es normal en una etapa de tu vida donde tu madurez sexual empieza a llegar al clímax, psicológicamente, físicamente. Se ha descubierto que incluso está haciéndose cada vez menor en edad el tiempo en que los chicos entran ahora a la adolescencia. Y de niñas se han oído todavía casos terribles, tristísimos, de niñas de 9, 10 años que ya están embarazadas por un abuso sexual, cosas horribles. Pero esto pues ilustra que la madurez está llegando antes de lo que pensamos. Algunos papás esperan a que su hijo tenga 40 para hablar de estos temas, ¿verdad? Bien, hijo, ahora que ya tienes 3 hijos, déjame platicarte de tu vida sexual. Papá, pues ya lo averigüé solo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, lo que tenemos que evitar es creer que tus hijos van a obtener esta información de la escuela. La escuela provee cierta información, pero te aviso que gran cantidad de esa información, y lo digo muy claro, gran cantidad de esa información que tus hijos reciben de la escuela es información equivocada. Le dicen, lo hemos hablado aquí, a tus hijos de 10 años, ahí está el niño en cuarto, ¿verdad? No sabe ni limpiarse la nariz, y llega por ahí una psicóloga o una socióloga o una maestra o X persona y le dice: niño, pues tú tienes que averiguar qué eres, porque a lo mejor tú eres un varón físicamente hablando, pero quizás tú tienes alma diferente y a ti te gustan los niños, y entonces tú, niño, tienes que explorar a ver si te gustan los niños. Imagínate a una autoridad diciéndole a un niño de cuarto o quinto esas cosas. Lo confunde rápidamente, le crea una confusión terrible. Lo mismo con las niñas. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el punto aquí? O nosotros, papás, adultos, hermanos mayores, tíos, gente de Dios, hijos de Dios, o nosotros abrimos la Biblia y hablamos de estas cosas con nuestros hijos, o alguien en la calle, alguien en Facebook o el famoso Charlie le va a dar las respuestas a tus hijos y se las va a dar equivocadas. Ojalá se las dé correctas, pero se las puede dar equivocadas. Y ¿cómo decimos aquí? El historial es que el mundo siempre da ideas equivocadas. ¿Qué enseña la Biblia? Tu sexualidad es buena, tu sexualidad es ordenada por Dios, dada por Dios, es preciosa, es algo fabuloso, pero tiene que estar contenido bajo carriles, bajo una tubería, bajo unos cables como la electricidad, o una tubería como el agua, o en la estufa como el fuego, en una fogata, la idea que tú gustes. Pero es buena, es dada por Dios. Entonces, ¿qué hago mientras con esto? Tú te debes mantener en pureza.
Debe de haber santidad en tu vida. O sea, no andar en pasiones de concupiscencias como los otros gentiles. ¿Y qué nos ayuda aquí? Ustedes y yo conocemos, estamos familiarizados con la idea de que nosotros tenemos que aprender para esto de pureza esta palabra que es control. ¿Ok? Esa es la idea con la que vamos a estar trabajando. Tengan cuidado de querer negar su sexualidad, que es lo que mucha gente hace. Cuando están luchando con su sexualidad, están luchando porque hay mucha tentación, las hormonas ganaron hoy, ¿verdad? Y ando así como que borracho, ¿verdad? Tanta hormona. Y este día estoy enamorándome de alguien. A veces las personas dicen: Señor, quítame esto. Y oran y le piden a Dios. Algunos ayunan: Señor, quítame esto, por favor, quítame. La pregunta que hago es: ¿Dios te lo va a quitar? No te lo va a quitar. ¿Cuál debería ser la oración? No es quítamelo, es ayúdame a controlarlo, que no te ofenda yo con mi sexualidad, pero ayúdame a disfrutar lo que me estás dando, que viva de acuerdo a tu voluntad, que haga tu voluntad, pero quiero vivir en santidad. O sea, en este caso para el soltero la indicación más directa sería el control. Ustedes tienen primero los Tesalonicenses 4:3, observen el verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino, ¿qué dice allí? ¿Ya vieron? Primera Tesalonicenses 4:7, ¿lo vieron? ¿Todos? Capítulo 5, verso 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, unas páginas atrás encontrarán la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios 6. Y quisiera que leyésemos juntos el capítulo 6, verso 9. No sabéis, primera a los Corintios 6:9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, y aparece una lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Observe, está indicándonos que alguien que tiene esa conducta y está en esa conducta de forma persistente, la Biblia diría: oye, algo no está bien contigo, porque un hijo de Dios ha sido llamado a santidad, no a vivir de esa forma. Ahora, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Algunos de nosotros venimos de ese tipo de pecados. Venimos de idolatría, de ser maldicientes y estafadores y todos los pecados sexuales que se enlistan allí. Pero observa por favor el versículo 11. Si tú eres un hijo de Dios, observa el verso 11. Y esto, ¿qué dice allí? Erais, ¿qué tiempo es ese? Allá atrás, erais algunos, más tiempo presente. ¿Qué dice tu Biblia? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces la implicación es que como ya has sido lavado y eres una nueva criatura, tú tienes que vivir diferente. Tú tienes que ser distinto, ¿ok? Y se trata aquí de la idea de control del cuerpo. Allí mismo en el capítulo 3, unas páginas atrás, nos explica cómo debemos ver el cuerpo nuestro, el cuerpo que tú y yo tenemos, ¿ok? Sí, en un sentido es tuyo, porque pues sí, tú lo tienes, es tuyo, es tu cuerpo. Pero observen capítulo 3, verso 16. Primera Corintios 3:16. ¿Alguien lo puede leer? ¿Sí? Muy bien. Creo que es muy claro. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, para ser bien claros, ¿cuál es el verdadero templo donde Dios habita? Aquí, abajo de esta lona. ¿Dónde habita Dios en la tierra en este tiempo? En el cuerpo
en ti, si eres un hijo de Dios, el Señor habita en ti, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Allí vive Dios. Y toda la historia del Antiguo Testamento es una historia de cómo el hombre es llamado por el hombre es llamado por Dios a cuidar, guardar la santidad del templo. Entonces tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tú tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es precisamente tu cuerpo. Y la idea aquí, como estamos explicando, es control. La idea entonces, si estamos platicando con adolescentes o estamos platicando con personas solteras, la pureza se traduce en control, y en una persona soltera el control se traduce en esperar. ¿Ok? Ahora, si hablamos de control, ¿ok? Híjole, si hablamos de control, sin decir en voz alta, ¿cuál será para ti la emoción que tú sientes o el deseo que tú sientes que en tu caso es más incontrolable? No lo digas en voz alta. ¿Qué emoción, qué deseo, qué sentimiento cuando te llega, cuando está allí, para ti en tu caso es más incontrolable? Un ejemplo puede ser, si yo estoy en casa viendo una novela, ¿verdad? Lloro y nadie me puede parar. Y te dice, ¿por qué lloras? Ay, es que me emociona que Juan Alberto Augusto le dio un beso a la princesa y no sé qué rollo. Y se pone a llorar. No lo controlan. Otras personas no controlan su enojo. Cuando el enojo llega, se hace un problema porque dicen y hacen cosas fuera de control. Y la idea de lo que estamos diciendo aquí es control. Bueno, en el área sexual, ¿qué aspecto de tu vida sexual no controlas? Esa es la pregunta importante a contestar hoy. ¿Qué aspecto en tu vida sexual no controlas? Y voy a empezar quizás de lo más extremo. Puede haber personas acá que están sosteniendo relaciones sexuales fuera de los patrones bíblicos, y en su mente, en su vida práctica, no lo pueden controlar. Están en una relación y dicen, ya no lo voy a hacer, y cuando ven a la persona, están con la persona, se involucran en una relación sexual. Eso habla de una pérdida extrema del control. Quizás detrás de eso está la persona que recurre a, por ejemplo, masturbación, y está descontrolado su deseo sexual y su práctica de la masturbación. No tiene control sobre eso. Otras personas, en otro aspecto, si fuésemos entrando en esta secuencia, lo que no controlan son los pensamientos. No accionan cuando viene el impulso sexual, pero no pueden controlar sus pensamientos. No pueden mantenerlos en orden. Y entonces ahí estamos hablando de que se necesita tener control. Y otras personas pueden estar en una situación en la cual algún recuerdo de una mala experiencia en su vida sexual no es controlada y llega constantemente. Si usted sufrió un abuso sexual, si usted fue lastimada o herido o lastimado en alguna área sexual, eso tiene repercusiones en otras áreas, pero hay personas que no controlan eso. Otras personas, bueno, pudiéramos pensar hasta en cuestión de los ojos, ¿verdad? No controlan los ojos. Y hay varones que pasa una mujer muy bonita y la podemos ver y está bonita, pero hay quien el ojo, está acá y se va para allá, ¿verdad? Y el ojo sigue y sigue y se va con la persona, y la persona sube la escalera y vamos viéndola, y en nuestra mente empieza a trabajar el asunto, y entonces estamos hablando de control. La idea es control. Algunas personas luchan seriamente con su exposición a materiales pornográficos y tienen una guerra tremenda que solo los que la tienen lo entienden. De ya no estar observando, viendo estos materiales por los medios que sean. Usualmente hoy es el internet, con este anonimato entre comillas que da, que en realidad no es un anonimato. Hay formas de saber exactamente cada cosa que tú has estado viendo, hay maneras de hacer eso, pero esta ilusión del anonimato allá en un lugar oscuro, apartado, hace que la gente se crea la mentira y estén presos de la pornografía. Entonces, si estamos hablando de control, por ejemplo, te voy a leer un pasaje escrito por Job hace muchos años, cerca de 5,500 años. Job escribe esto
hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fíjate el versículo de Job. Hice pacto con mis ojos. Pregunta, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque Job era casado. Entonces él hizo un pacto ¿de qué? De control, de pureza. De que cuando vamos en la calle, ya sabemos, los varones somos usualmente excitados, estimulados visualmente. La mujer es estimulada de otra forma. Por eso sí tenemos que hacer el comentario completo, ¿sale? El varón necesita hacer un pacto con sus ojos. Yo hice un pacto con mis ojos. La única mujer que a mí me va a estimular y me va a excitar es mi esposa. Entonces ahí sí queda, yo solo tengo ojos para ella. ¿Entiende? Pero es un pacto. No es que soy ciego, ¿no? Y pasa una mujer bonita y yo, ¿cuál amor? ¿Cuál mujer? No, pues ahí está, la estoy viendo. Pero es diferente que yo sea o busque de alguna manera estímulo a través del ojo. El varón tiene que hacer pacto con el ojo. Pero también tenemos que decir el otro lado del comentario. La Biblia dice que la mujer se debe vestir con todo honor, con prudencia, con decoro. Es muy complicado, y entiéndanlo así, no tiene que ser pervertido un varón para ver a una mujer que es atractiva, que es bonita y que se viste de una forma provocativa, con la intención de llamar la atención. No necesita ser pervertido, simplemente por cómo está vestida la persona, llama la atención y llama esas miradas. Insisto, no es justificante para que el varón sea grosero, para que el varón sea, hay gente que es pervertida, por supuesto, no importa cómo te vistas, pero la Biblia habla de esta doble responsabilidad, ¿verdad? Que tenemos especialmente en la iglesia de Cristo, de vestirnos con decoro, prudentemente. La intención sería que si usted se vista de forma que usted está a gusto, que le agrade a su esposo, a su esposa, que se vea usted bonita, linda, pero que la intención no sea exponerse por exponerse, que la intención no sea obtener miradas, obtener atención. Y eso en el fondo, muy en el fondo, ustedes, las damitas, lo saben y lo conocen. Quien se viste porque le gusta y está segura de sí misma y quiere estar bonita, hermosa, y quien se viste con la intención expresa de llamar la atención. Y la Biblia hablaría en contra de esta segunda situación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un ejemplo, hermanos, muy sencillo. Otro pudiera ser sencillamente la idea de entender que si en mi caso como soltero me toca guardar la pureza, que es santidad, y esto implica control, y esto implica esperarse, la idea sería pues hacer algún tipo de pacto como con los ojos, pero los quiero llevar al ejemplo más simple. Este es el que usamos todo el tiempo. Busquen en su Biblia Daniel y vamos a cerrar la idea con este ejemplo. Daniel, insisto, esto se aplica para todos. Busquen el libro del profeta Daniel. Encuentren conmigo el capítulo número 1, Daniel 1. Y les decía, este ejemplo se aplica para todo mundo, pero en especial para los solteros y en especial para los jóvenes, ¿ok? Los jóvenes, los adolescentes, señoritas, varones, estudiantes, si trabajas, lo que sea, si tienes novio, novia o no, o todavía no lo tienes. Para todos nosotros se aplicaría este principio. ¿Cuál es? Que la Biblia me ordena que yo tengo que tener santidad. Si estoy casado, es solo en mi matrimonio. Si estoy soltero, es el control que implica esperar. ¿Estoy explicándolo claro? ¿Sí? ¿Eso significa que no puedes hablar con niñas si eres niño? No, claro, háblales, ¿verdad? Y claro, invítales unos taquitos de canasta y al final, y aquí está hermanita, ¿verdad? Y sí, está bien, pero es muy diferente entrar al aspecto sexual. Entonces, ¿cuál es el pacto que podemos hacer? En Daniel capítulo 1 hay un ejemplo. No se aplica directamente porque Daniel está hablando de comida. Daniel, del que habla la Biblia, era judío. Y como judío no podía comer cierto tipo de carnes. Se lo llevan secuestrado de su tierra a Babilonia y lo meten allí donde tenían a los príncipes, vamos a decir, a los nobles del rey, ¿ok?
Y entonces el rey ordena que esta gente judía, como era muy inteligente, pues los alimentaran con la mejor comida que había en el reino. La mejor comida que había en el reino seguramente eran camarones, que no pueden comer los judíos, o eran puerco, ¿verdad? Carnitas. Y le traían a Daniel cada día para alimentarse la comida del rey. Lo que queremos rescatar de aquí y resaltar es el corazón de Daniel. En el capítulo 1 de tu Biblia, de Daniel, dice en el verso 8, ojalá ustedes y yo imitemos esto. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué dice ahí en tu Biblia? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero ¿dónde empieza el asunto? Empieza en el corazón de Daniel. Si a Daniel entonces, una vez que propuso no contaminarse, le traían un plato con comida inmunda, ¿qué era lo que hacía Daniel? Pues lo rechazaba. ¿Pero por qué lo rechazaba? ¿Porque no estaba rica la comida? ¿Por qué lo rechazaba? Porque no quería contaminarse. Y no se contaminó. ¿Por qué? Porque él lo había propuesto en su corazón. Ahí es donde empieza el asunto. ¿Ok? He hablado con gente, no sabes cuántas veces, que me dice: es que no supe lo que pasó, y es que yo no quería, pero es que, hermano, usted sabe, él solo, yo sola, y pasó lo que tenía que pasar. Y siempre les digo: no mientas, no tenía que pasar. Eso es lo que dices, pero no tenía que pasar. Es que le bajamos a la luz y pusimos música romántica. Pues ¿qué querías que pasara? No, pues lo que tenía que pasar, no tenía que pasar. ¿Me entiendes? El problema es que las personas no nos hemos propuesto en el corazón no contaminarnos, y por lo tanto cuando se da la primera oportunidad, ¡pum!, ahí estamos azotando en el pecado, o azotando en relaciones incorrectas, o incluso echando a la basura nuestra pureza, porque desde antes, acá atrás, no propusimos en nuestro corazón no contaminarnos. Entonces esa es, escúchenme especialmente también los varones casados, esa es la condición más peligrosa. Cuando tú no te has propuesto desde acá atrás no contaminarte, y no has propuesto en tu corazón que tu esposa será la única que va a ser usada por Dios para satisfacer tu sexualidad, tu hombría, todo eso, es la única persona. Cuando no te has propuesto eso antes, cualquier oportunidad allá afuera será una oportunidad para ti. Yo a los varones les hablo muy fuerte cuando nos hemos reunido y les digo: algunos varones casados no adulteran nada más porque no tienen la oportunidad. Pero si tuvieran la oportunidad, caen. ¿Por qué? Porque desde atrás ya traen su corazón propuesto a ver quién cae. Pero como son cristianos, no se animan a tirarle los perros a nadie, porque los ve la esposa. No se animan a salir de esa línea, pero en su corazón ya salieron, en su corazón ya lo hicieron. No han propuesto desde antes. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es la que nos da Daniel. Si tú, hermano, tú eres cristiano y no propones en tu corazón no contaminarte, a la primera oportunidad que alguien te llegue allí con la posibilidad de desobedecer a Dios, lo vas a hacer. Porque esta es una emoción, este es un deseo, un impulso sumamente fuerte. Es pesado esto. Las personas que se han involucrado son novios, están por casarse. No sabes las historias que he oído. Nos vamos a casar en 6, 8, 10 meses, y están una tarde allí, se empiezan a dar besos porque ya se van a casar y no entienden lo fuerte que es esto. Y cuando ellos dicen, reaccionan, ya han sostenido relaciones sexuales y se sienten como cucarachas. ¿Qué hicimos? ¿Por qué? Porque entraron en un camino en el cual, cuando una persona se mete allí, dice la Biblia: tomará el hombre fuego en su seno sin quemarse. Y agarran fuego y empiezan a jugar con fuego. ¿Cuál es el problema? El problema no empezó allí cuando estaban solos. El problema empezó atrás, cuando no se determinaron en su corazón que ellos no se iban a contaminar. Allí empezó el problema. Entonces, jóvenes, los jóvenes que están aquí, los muchachos, ese versículo, Daniel 1:8 en tu Biblia, es la clave, señoritas. Cuando llegas a la prepa, llegas a la universidad y llega el primer galán que te quiere apantallar. La clave no es si está feo o está guapo. Es que me dicen: es que pastor, que no lo ve que está guapo. Y hasta quieren que yo les diga: sí, cierto, mira.
El asunto no es si es la persona correcta o no, si está guapo o no, si es bueno o no. Y es que es cristiano, hermano. Ese no es el punto. El punto es si tú en tu corazón no te has propuesto no contaminarte, la primera persona que te haga así en la orejita, ¡pum!, tú vas a caer. La primera oportunidad que la tentación sea realmente tentación, te van a prender allí. Vas a perder allí, vas a estar en problemas y en dificultades. Entonces esta es la clave. Esta es la clave. Fíjense bien. ¿Dónde empieza la defensa ante los problemas de la sexualidad? ¿Dónde empieza? Cuando yo estoy con mi esposa o con mi novia y la abrazo, ahí me tengo que cuidar y guardar. Ahí. Cuando ya le vaya a dar un beso, ahí, Señor, ayúdame, Señor. Padre, te pido que me protejas. Ahí empieza. ¿Dónde empieza? Antes de salir de tu casa. Lo digo así. Tu protección para ser santo y guardar tu pureza sexual empieza ahorita, aquí. Ahorita. Si tú no te propones, los jóvenes que están aquí, ahorita ser puro, cuando venga una tentación y venga una situación difícil y acabas de romper con el novio anterior y llega otro que te hace cariñitos, vas a tropezar. Porque esa situación se decide antes. Eso se decide antes. Hasta para sobrevivir una situación donde alguien que llega que es muy guapa, muy guapo, te mueve el tapete. El chiste es que esa decisión, escúchame bien lo que voy a decir, sobreviva tus emociones. Ese es el chiste. Ese proponerse en su corazón debe sobrevivir tus emociones. O sea, si tú dices, sí, yo me voy a guardar hasta que me case y Dios me dé mi esposa, mi esposo, voy a ser puro, voy a esperar, voy a aprender al control, me voy a guardar. Pero a menos que llegue un príncipe azul, ahí no, pastor. Entonces ahí ya no aplica. Ese pacto debe de sobrevivir hasta cuando te enamoras. Y que andas así como borracho, ¿verdad? Y dices, no, mejor tráigame el pacto, lo voy a romper. No, ya firmaste. Tiene que sobrevivir hasta tus emociones. Si no sobrevive tus emociones, entonces no es un pacto con Dios. Estás nada más aguantándote. Y aquí no se trata de aguantarse como en el sentido represivo, de reprimirse. Se trata de hacer un pacto positivo, de que sí, yo quiero casarme, voy a hacer mi vida con mi esposa, mi esposo, pero me voy a esperar hasta que Dios me dé la persona adecuada. Y mientras me voy a mantener en pureza con control. Ese es el pacto positivo. No es, no, mi religión me lo prohíbe, lo siento. No, aquí no te prohibimos nada. La Biblia te da patrones, la Biblia te da órdenes, pero eres tú, soy yo, la persona que hacemos desde antes nuestra decisión. Te quiero dar un ejemplo y termino con este. Yo sé que ya me pasé del tiempo, pero no los quiero dejar en ascuas. Vamos en su Biblia al libro de Cantares. Y aquí viene un ejemplo muy práctico. Algunos muchachos dirán, ¿Cantares? ¿Qué no es para cuando estás casado nada más? No, porque de Cantares puedes aprender muchísimas cosas, muchas cosas. Si tuviera tiempo de contarte la historia de Cantares, es la historia de una muchacha que se va a casar con su novio, su esposo, y vienen poemas de amor antes de la boda, durante la boda y después de la boda, ¿ok? Y les recomiendo que con cuidado lo lean, lo mediten, lo piensen, porque trae consejos muy interesantes. Bueno, y hay uno que les sirve a los solteros, porque esta novia está divertido, ojalá lo puedan leer completo de una leída, es fascinante. Está la novia andando por el campo y ve venir al novio, y tiene un lenguaje la novia que dice, ¿quién es ese que viene entre las cabras monteses? Ese que tiene sus piernas como de marfil. ¿Qué está haciendo la novia? Le está haciendo así. Miren ese galán. Y el galán, cuando anda en el campo, voltea y ve entre las vírgenes a su novia y dice, ¿quién es esa que tiene los ojos como palomas y que parece que su cuello es una estatua de marfil? Y la empieza, ¿qué está haciendo el varón? Está diciendo, wow, qué chica. Es la que va a ser su esposa. Pero 3 veces en el libro de Cantares, especialmente de la esposa, viene una petición que le hace
a las vírgenes, a sus amigas. Entonces te voy a pedir que te imagines la escena. Hasta hoy, después de 3,000, 4,000 años, sigue pasando lo mismo. Si están aquí puras mujeres, ¿ok? Puras chicas, entre 17 y 25 años. Y está la chica que tiene el novio. Y viene el novio. ¿Qué le dicen las demás chicas a ella? Eso. En hebreo también se dice, ¿verdad? Y en griego también se dice igual. Mira, ¿verdad? Vamos a la Sulamita, ¿verdad? La esposa de Cantares, ¿verdad? La esposa de Salomón. Ahí viene tu novio. ¿Y qué le empiezan a decir? Aparte del, ¿qué le dicen? Mira, está bien guapo tu novio, ahí viene. ¿Ya te dio un besito? Oye, ¿y el otro día te agarró la mano? Y empiezan, no digan que no las muchachas, ¿verdad? Empiezan a preguntar eso. Y también los varones. Pero entonces, la novia le pide algo a las muchachas. Y se lo pide porque todavía no se casa. Y fíjense qué hermoso pasaje. Ahí en tu Biblia en Cantares, busca el capítulo 2. Hay muchos poemas ahí, hay muchas cosas muy bonitas. Ella se llama la rosa de Sarón, a sí misma, ¿verdad? El lirio de los valles. Y el esposo es como el manzano. Se comparan a las plantas, a las flores, a los árboles. Todo un lenguaje poético muy, muy bonito. Pero mire, está soñando en el capítulo 2 la mujer con estar con el esposo. Y dice en el versículo número 5: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. O sea, esta ya la flecharon. Ya está diciendo, no, este es el indicado, este va a ser mi esposo. Pero en esa candencia, ¿verdad? No sé si la palabra exista, pero en ese fuego del amor, cuando dice estoy enferma de amor, denme de comer algo porque no aguanto. Dice en el versículo 6: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Pero observa el 7: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, les ruego, les pido, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo. Y ahí está la petición. ¿Qué les pide la novia a las amigas? Que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Qué está diciendo la chica? En sus palabras, según lo entiende, ¿qué está diciendo la chica? No despertéis el amor. Y dice, y tampoco lo hagas velar hasta que quiera. ¿Qué está diciendo? Esa es la segunda parte. No lo haga esperar. Cuando sea el momento correcto, no lo hagas esperar. Pero ¿qué dijo primero? No lo despiertes hasta que quiera. Y cuando quiere, no lo hagas velar. ¿Está clara la idea? Yo sé que sí está clara la idea, nomás que no les gusta la idea. Lo que está diciendo la esposa es, ¿sabes qué? No, ahora no. No sigamos hablando de él. No sigamos en esta idea, muchachas. Por favor, no me digan estas cosas, porque todavía no es tiempo. Cuando sea tiempo, ni me voy a esperar. Cuando sea el momento adecuado, cuando estemos casados, no voy a hacer velar el amor. Dice como, espérate, la otra semana, ¿verdad? Algunos de ustedes cuando estaban cortejando a la esposa o a la novia les decía, entonces vas a salir conmigo. Sí, y te llamaba, o un día antes, no, a la otra semana, y te traía ahí, ¿verdad? Pero entonces vas a salir conmigo. Sí, pero después, y te traían de un ala, ¿verdad? Y hasta ellas se sienten poderosas cuando hacen eso, ¿no? Pues, lo traigo comiendo de aquí. Ya sabes, todas esas frases que aquí los cristianos no usamos, pero ellos dicen. ¿Me entiendes a qué me refiero? Entonces esta mujer le pide a sus amigas, por favor, no hagan despertar el amor antes de tiempo. Es hasta que quiera, y tampoco lo hagan velar. Compáralo, vas a ver que es lo mismo en el capítulo 3, verso 5. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Capítulo 8. ¿Qué nos dice el capítulo 8, versículo 4? Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Ya saben que me gusta mucho poner ejemplos con Ruth. Ven, Ruth. Ven, Ruth. No voy a hacer velar el amor hoy.
Gracias por tu paciencia. Mire, si ella y yo fuésemos novios antes de casarnos, ¿sí? Antes de casarnos, y estamos preparándonos, orando, esperando el tiempo, ¿qué sería, ayúdenme, despertar el amor antes de tiempo? Gracias por aventarte. Que yo empiece a hacer esto, ¿verdad? Qué bonitas orejitas tienes. ¿Cierto? Eso sería, los dos nos ponemos más rojos que ustedes, ¿ok? Pero, es decir, mi hermana me ha ayudado diciéndolo. Si ella es mi novia y nos vamos a casar, hay líneas que si yo las paso, yo puedo despertar el amor antes de tiempo. Esa es la idea de lo que está diciendo la Biblia. No lo hagas despertar antes de tiempo. Por eso luego nos preguntan, ya somos novios, nos vamos a casar en 8 meses, en 6 meses, en 4 meses. ¿Nos podemos besar en la boca? Y entonces quieren que yo les conteste eso. Yo no te puedo contestar eso, pero el principio es, si es algo que no vas a controlar, no te metas ahí. Puedes mostrarle afecto a ella como una persona especial, que ella es la persona indicada y a nadie más beso así más que a ella, pero tienes que entender que cuando yo o ella nos acercamos de esta manera y nos besamos en la boca y no estamos prontos a ser esposos, estamos despertando el amor. Eso es meterse ahí, agarrar y decirle, ¿quieres fuego? Y ponerle fuego y yo, y empezar a jugar con fuego. Hay quien dice, no hermano, ella y yo lo hacemos todo el tiempo y no pasa nada. El detalle es este, que como es amor, una vez que yo la beso en la boca, yo la voy a querer tener más cerca, porque al principio yo la puedo besar así. ¿Me entienden? Ella ya a 1 metro y nos hacemos así y nos besamos así. ¿Sabe de qué hablo? ¿Sí? ¿Sabe de qué hablo? Pero ¿qué sigue de ahí? Pues ya me acerco un poquito más y ya la beso así. Y luego después otro así y empieza eso a crecer y después nos empezamos a acariciar. Y escuche, todos los jovencitos que han terminado con embarazos no deseados empezaron así, despertando el amor antes de tiempo. Y ese es el consejo bíblico. Si no estás listo para casarte, ¿por qué despiertas el amor? Espérate hasta que quiera. Y cuando ya el amor sea el momento adecuado y estés en el altar y te digan, los declaro esposo y esposa, ahora sí no lo hagas velar. Diviértete, gózate, ¿ok? Porque es tu esposa, es tu esposo. Pero el peligro es de muchos jovencitos que se creen muy listos y dicen, a mí no me va a pasar. Y están ellos dos por ahí, se van al cine y aquel pasa la mano para agarrar palomitas, ¿verdad? No les estoy dando tips, les estoy diciendo lo que hacen, ¿sí? Agarra palomitas, ¿verdad? Y a propósito tira su popote para tomar de uno nada más, ¿verdad? Y empieza a acercarse. ¿Qué estás haciendo allí? Estás despertando el amor. Imagínate tomarle de la mano y tomarle así de la mano. Y después de tomar así de la mano, yo abrazo a una persona así. ¿Entendemos que no es lo mismo esto que abrazar a alguien de la cintura? ¿Entendemos que hay maneras aquí en la iglesia de abrazarnos como hermanos y hay maneras que yo abrazo a mi esposa? Los jóvenes que terminan con estos problemas no entienden, no respetan esas líneas y quieren decirle, hermana, Dios te bendiga, ¿verdad? Ten cuidado, o sea, eso es lo que estoy diciendo. Por favor, pongan la línea. Qué paciente eres, de verdad. Gracias. Gracias. Bueno, sí, ya se va, ok. Pobrecita. Pero me entiende, y yo, claro, no puedo ilustrar esto con nadie más. Entonces, por eso le he pedido a ella que venga. Pero el punto es, Cantares dice, por favor, doncellas, las conjuro, les ruego que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Esa es la idea, es muy sencilla. Hay líneas muy claras que debemos de tener entre varones y mujeres, como hermanos, como cristianos. Pero si tú eres soltero, si tú estás esperando casarte algún día, si tú eres una mamá soltera, tú tienes que tener estas líneas con las personas. Tienes que guardarlas, tienes que establecer estas líneas y entender que si tú estás con alguien que te gusta, si allí está el muchachito o la muchachita que te gusta y empiezan a abrazarse y se acercan físicamente, eso es despertar el amor. Y está hablando obviamente del aspecto sexual. Entonces tienes que tener
cuidado. Yo les platicaba, y termino con esto, de un amigo de Malasia que vive en Alemania, y él tiene esta regla para sus hijos. Usted la puede aplicar si le sirve, y usted va a entender por qué él la tiene. Pero él le dice a su hijo de 18 años: pues ya me di cuenta que tienes una novia, ¿verdad? Sí, papá, mira, ella es mi novia, etcétera. Y le dice: acuérdate la regla, tú no puedes jamás besar a tu novia en los labios hasta el día en que se casen. No sé usted qué piensa de eso. Dice: ay, qué aburrido, pa. ¿Usted qué piensa de eso? No puedes, le dice este papá a su hijo, no puedes besar a tu novia en los labios hasta que se casen. ¿Qué opina usted de eso? Los papás dicen: está bien, porque yo tengo una hija, ¿verdad? Ojalá sí. Los muchachos dicen: y están enojados los muchachos ya, ¿verdad? Pero ¿qué crees que está haciendo ese papá? ¿Qué crees que le está enseñando el papá a su hijo? A poner líneas antes, porque el papá sabe que una vez que el muchacho toma a la chica y se besan en los labios, Cantares habla de eso, algo sucede ahí. Se enciende un fuego que si no han aprendido a tener control, si no están decididos a esperar, si no han propuesto en su corazón no contaminarse, eso puede terminar en un problema. Algunos oyen esto y dicen: ay, qué exagerado, qué anticuado, qué mojigato se oye eso. Mire, son principios bíblicos, ¿okay? Usted decide si usted los usa o no los usa, pero va a comprobar, vea la historia, vea la experiencia, funcionan. El objetivo es guardarnos en pureza. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por la paciencia de mis hermanos. Te doy gracias por su corazón y su disposición para estar escuchando estas verdades. Oro que tú seas glorificado con lo que hacemos aquí. Queremos pedirte por varones y mujeres en esta iglesia que necesitan tomar la decisión de proponerse en su corazón no contaminarse. Hay jovencitas aquí que están despertando, hay jóvenes que están despertando en su sexualidad. Oramos que les des la gracia para proponerse en su corazón no contaminarse, esperar, alejarse, Señor, de estas tentaciones y guardarse para el día en que tú les entregues a su esposa o esposo y ellos puedan rendirse completamente al amor cuando ese día llegue. Oro por los muchachos que necesitan firmeza para este compromiso. Oro por los solteros, oramos por los casados también, para que nos ayudes a entender que este pacto de pureza se aplica a todos nosotros, casados o solteros, jóvenes o adultos. Y Padre, sobre todo, como dice tu palabra, que no andemos en pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios, que podamos vivir diferentes. Oro por las escuelas a los que los muchachos están asistiendo. Están rodeados de perversión, rodeados de personas sin principios, sin escrúpulos. Serán atacados, recibirán sugerencias, algunos serán agredidos. Ayúdales a plantar desde aquí, desde esta mañana, un cerco alrededor de sus corazones, un cerco sano que les permita conocer a mucha gente, tener muchos amigos, pero reservar esta área de sus vidas exclusivamente para el esposo o la esposa que tú les has de entregar. Ayúdales, Señor, a presentar delante de ti este pacto, a hacerlo delante de ti, y que puedan salir de aquí, Señor, con esa determinación en su corazón por encima de sus propias emociones. Que se determinen, Señor, en realidad a guardarse en pureza hasta el día en que tú les concedas el honor, si es tu voluntad, de conocer a la persona que has preparado para cada uno de ellos, para cada una de ellas. Padre, oramos por nuestros papás solteros, nuestras mamás solteras. Enséñales que esa conducta que ellas tienen, que ellos tienen, es un modelo para sus hijos. Si ellos se guardan en santidad y en pureza, sus hijos querrán imitar esa bendición. Gracias, Padre, te damos alabanzas porque nos enseñas con tu Biblia las cosas que ocupamos hacer. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.